señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el doctor Mario Lama, quien es director del Servicio Nacional de Salud y quien tiene en sus manos uno de los componentes más importantes a propósito de la pandemia que todavía afecta a República Dominicana y el mundo. Doctor, bienvenido. Buenos Un placer días. tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias por permitirme Buenos días, compartir con doctor. ustedes y con todas las personas que todos los días están muy cercanos a la televisión. El Doctor. Servicio Nacional de Salud de un gobierno nuevo en medio de una pandemia es una tremenda papa caliente. Así es un gran reto, pero el presidente de la República cuenta con un gabinete de salud que está encabezado por la vicepresidenta y por un equipo de trabajo de muchos profesionales de mucha experiencia y de capacidades. Doctor, ¿cómo fluye esta situación? Normalmente la lucha de los gobiernos es ver cómo reabren los países, se reactivan las actividades económicas, deportivas, culturales, en todo, pero la visión médica siempre es algo más cauta, más... ¿Cómo se está conciliando esa dinámica para establecer? Por ejemplo, ayer decía el presidente que la pandemia está controlada, que el país está lista para recibir turistas, pero algunos médicos advierten de los riesgos que aún uno ve en Europa, hay riesgos, hay rebrote. ¿Cuál es su visión? Bueno, esto es dinámico. Hemos tenido que aprender, la salud pública ha tenido que aprender a convivir con la economía. No es la misma visión, la visión sanitaria de hoy, de hace prácticamente 10 meses. Recuerde que habían pasado muchas decenas de años sin haber el mundo tenido una pandemia. Esto indudablemente ha impactado a todos los países del mundo, algunos más que otros. Y ese impacto no es solamente en su sistema sanitario, es en su sistema económico y en la misma forma en cómo las poblaciones han tenido que modificar su forma de vivir y han tenido que cambiar los patrones culturales fruto de, el comportamiento de esta enfermedad. Indudablemente, al principio de la enfermedad, la visión médica era posiblemente completamente diferente a la que estamos viviendo de hoy, porque nosotros nos enfocábamos solamente en la parte sanitaria. Y indudablemente nosotros veíamos el mundo y la enfermedad desde el punto de vista de la enfermedad. Pero a medida que ha ido evolucionando, donde las economías han ido desplazándose y desplomándose y esa misma economía ha ido modificando el comportamiento y además el mismo encerramiento, el mismo distanciamiento físico ha venido a cambiar el comportamiento y la condición física y emocional de los mismos seres humanos, también hemos tenido que ir modificando algunas cosas, pero sobre todo que han ido surgiendo nuevas evidencias de que podríamos comenzar a convivir con una serie de precauciones que están claramente establecidas, no con la normalidad, pero sí con cierta regularidad. Y es por eso entonces que, dependiendo la evolución de la pandemia, los sistemas sanitarios comienzan a reducir restricciones o a incrementar restricciones. En este momento nosotros estamos viviendo un momento muy positivo en la República Dominicana, donde los reportes epidemiológicos avalan que nosotros podríamos permitir cierta flexibilidad como está ocurriendo en la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la positividad a la prueba en las últimas 4 semanas es posiblemente la más baja que habíamos tenido durante todo el momento de actividad viral. Nosotros no llegamos al 13% de positividad en las pruebas en las últimas 4 semanas. Hace unas 6 a 8 semanas, esa positividad estuvo muy alta, rondando un 30% casi. ¿Con cuántas pruebas diariamente? Bueno, no llegan a las 7,000 que habíamos prometido porque la cantidad de pacientes no lo requieren. O sea, la capacidad de hacer prueba ahora mismo posiblemente sea mucho más de las 7,000 que se habían prometido. Pero para que hacer esa prueba, el paciente tiene que ir a hacerse la prueba. Hay menos, Y ya demandantes. la demanda no fluye para poder hacer las cantidades de pruebas que se habían prometido. Bueno, de hecho se escuchan menos quejas de la gente respecto a
al acceso, que en un momento fue muy crítico. Uno de los puntos de colapso en su momento con la pandemia fue el tema del Laboratorio Nacional, doctor De Filló, que también parece estar bajo control porque también es un ruido que se ha ido frenando. ¿Qué medidas se tomaron para garantizar que fluya el procesamiento de las pruebas? Se ha equipado el Laboratorio Nacional, doctor De Filló, se han equipado diferentes instituciones públicas. De hecho, en algún momento el Estado ha hecho más pruebas que la parte privada. Recuerden que inicialmente el 90% de todas las pruebas que se hacían en el país las hacían uno o dos laboratorios. Sin embargo, eso ha cambiado por completo. Ya no escuchamos quejas porque la capacidad de acceso a las pruebas está resuelto. No hay ninguna situación por lo que un paciente sospechoso o sintomático no pueda accesar a una prueba, incluso en el sistema público. Nosotros tenemos unos 20 hospitales del país que son captadores de pruebas y se manda al Laboratorio Nacional doctor De Filló. Pero aparte de esto, hay una ruta comunitaria que la componen el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, instituciones del Estado que acuden a las diferentes comunidades y se hacen rastreos de los pacientes sospechosos. Es por eso lo que hemos podido tipificar prácticamente el país, sabiendo lo que está ocurriendo en cada una de las comunidades Doctor, de nuestra república. si fuésemos a hacer o a ver en perspectiva el límite mínimo a que podríamos llegar, ¿de qué tiempo estaríamos hablando? Límite mínimo, no erradicarlo completo, sino el límite mínimo que pudiera la sociedad dominicana decir, bueno, ya podemos estar trabajando normalmente. Es muy difícil responder esa pregunta. Si usted me hubiese preguntado eso hace 6 meses, yo le hubiese dicho noviembre, diciembre. Sí, pero ya Sin es embargo, difícil. estamos prácticamente ahí y no se visualiza esa salida. Va a depender de varios factores, entre ellos la salida de la vacuna. Ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Hay muchas empresas que están muy avanzadas en Pero tengo en este entendido que la de proceso. Oxford, que es la que piensan traer aquí, se retrasó un poco ahora. Tú sabes que algunos países son más rígidos, algunos laboratorios son más rígidos en su sistema de Bueno, proceso lo que pasa es que uno de los que investigación. se prestó para las pruebas después se complicó con efectos secundarios. Sí, pero esos efectos secundarios todavía no se le pueden adjudicar a las pruebas. Hay un sistema de vigilancia y de reporte. Por ejemplo, pasó con la vacuna del virus del papiloma humano. Hay un sistema de notificación. Un evento en uno de esos pacientes que están sometidos en el proceso de la fase 3, ocurre un infarto y el infarto, aunque no haya sido causado por la vacuna, hay que reportarlo y amerita entonces una investigación Doctor, de si hay asociación o no. a propósito de la pregunta de Geraldino, que busca un término, creo que era la OMC, ¿verdad?, que decía que el virus pudiera OMS. estarse, o la OMS, que podía estarse convirtiendo en endémico. Es decir, es como decir, bueno, tienen que convivir con él. ¿Qué puede pasar, digamos, si no tenemos una cura tan efectiva como una vacuna y tenemos que vivir con él como vivimos con el dengue y con eso? Vamos un poco a proyectar esa posibilidad. Mire, va a depender de la respuesta inmunológica de la vacuna y va a depender si esa respuesta inmunológica es permanente o no. Okay. Y eso solamente el tiempo nos lo podrá confirmar. decir. Indudablemente vamos a tener control sobre esto, porque la respuesta inmunológica ha sido buena. Lo que no se sabe todavía es la permanencia de esa respuesta inmunológica en el tiempo. Ayer el Congreso otorgó al gobierno otros 45 días de estado de emergencia. Y se supone que dentro de ese estado el gobierno podrá ir tomando medidas especiales. Usted que conoce el sistema, que está mirando el sistema, que está mirando también que el gobierno por un lado está abriendo el país a fines turísticos, muchas actividades están regresando las actividades. ¿Tiene una visión de cuáles cosas pudiéramos hacer un poco para ir conviviendo con cierta armonía en medio de estas circunstancias? Las medidas universales son básicas y se repiten todos los días. Lo primero es
el uso adecuado de la mascarilla. Fíjese que cuando utilizamos este recurso, independientemente de los contactos cercanos que podamos haber tenido, salimos muchas veces airosos. Todos los que hemos usado mascarilla de manera permanente, hemos estado muy expuestos a muchos pacientes enfermos y sin embargo la posibilidad de transmisión se reduce significativamente. La primera medida de control es esta mascarilla. Muchas veces nos cansamos, pero sigue siendo la principal herramienta. La segunda medida es el distanciamiento físico, que es algo muy difícil. Ya nosotros estamos visitando los restaurantes, estamos haciendo ciertas actividades en las casas, comienza el trabajo a incrementar la cantidad de empleados en los recintos, comienza la dinámica económica, comienza el turismo, comienza la posibilidad de uso de alcohol, todo el mundo se quita la mascarilla, comienzan los abrazos. Doctor, Y todo eso es un factor de transmisión muy alto. Aparte del tema este del coronavirus y del plan de emergencia, hay una noticia que voy a leerle un párrafo aquí del Listín Diario. Dice, sube 66% los partos de haitianas en maternidad, pero ese no es el título. Dice, al comparar las estadísticas de 2019 con los primeros 9 meses de 2020, se observa que hubo un aumento de los nacimientos de madres extranjeras de un 66%, detalló el doctor Jorge Jiménez, director general del Hospital Universitario de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Yo pregunto, y a lo mejor ustedes tienen algún plan para eso, y algunos lo han externado. ¿No es mejor que República Dominicana, porque dicen que República Dominicana gasta de 5.000 a 6.000 millones de pesos anuales en ese tipo de cosas con ciudadanos extranjeros? ¿No es mejor construirle hospitales al lado de la frontera? Bueno, si usted... Primero déjeme responder en la primera pregunta. Es una situación muy delicada. La mayoría de las maternidades tienen un muy alto flujo de parturientas haitianas. Yo prefiero quitarle el apellido de extranjera, principalmente son haitianas. Tenemos que comenzar a llamar el problema como por es. su nombre. Sí. Tenemos una gran población de tránsito que vienen incluso solamente A parir. en la República Dominicana. Eso traduce varias cosas. Primero, que el sistema sanitario de Haití es muy deplorable. Segundo, de que pueden existir algunos mecanismos de facilitar ese traslado de esas parturientas de Haití a la República Dominicana, ya sean por intereses políticos o ya sean por intereses económicos. Eso yo no lo sé. Ahora, nosotros como sistema sanitario estamos obligados a dar salud a todo ser humano que acuda a cualquier hospital, independientemente su nacionalidad, su estado civil, sus creencias religiosas, su condición física. Nosotros no podemos reducir el acceso a la salud. Esa es una situación. La otra parte, llevar los hospitales a la frontera es llevar un problema a esas comunidades. Si nosotros queremos ayudar a Haití, tenemos que, como país, incluir agenda de apoyo a Haití con otros países que tienen muchos recursos a construir esos hospitales de aquel en lado, el territorio exactamente, haitiano. Y hay muchos países que cuentan con muchos recursos, Europa y Estados Unidos, y muchas instituciones que apoyan a esas comunidades a construir y a facilitar el sistema sanitario en Haití y no en nuestro territorio de la República Dominicana. A propósito de eso, el actual presidente de la Junta usó una palabra en un momento que pareció como resonante, pero es válida. Él dijo, nosotros no somos culpables de que esto sea un paridero, refiriéndose a las haitianas, pero la idea de construir hospitales de aquel lado parece más complejo que simplemente construir el hospital, porque también depende del recurso humano para manejar esos centros. El país tiene una experiencia con Haití, donó una universidad cerca de la frontera, ahí de Dajabón,
Sin embargo, Haití no ha tenido capacidad de poderla operar y tiene la universidad cerrada. Es decir, que yo me imagino que pudiera tener hospitales construidos de aquel lado, pero por ausencia de personal capaz de manejarlo, tenga el mismo problema. Es decir, parece que es más complejo que simplemente hacerle un hospital de aquel lado. Yo estoy seguro que si se quiere resolver el problema haitiano, el mundo tiene la capacidad, muchos países ricos tienen la Sí. capacidad de resolver, ya sean importando personal sanitario si no lo tienen, construyendo los recintos sanitarios que se necesitan. China construyó un gran hospital en solo 10 días. Sí, O sea, pero, con eso le sí, quiero pero tiene decir, chino. Ya ustedes tienen, ya o sea, le ustedes... quiero decir que sí. solamente falta la voluntad. Nosotros tenemos un gran problema en la República Ya ustedes se Dominicana. familiarizaron realmente, porque ese dato, por ejemplo, que yo le daba, creo que estaba incluso entre los datos de la Oficina Nacional de Estadística. ¿Cuánto realmente gastamos nosotros en ese asunto de atender el problema de salud de Haití? Bueno, las cifras reales yo no la tengo porque es muy intangible algunos ¿No? Y gastos. a veces es difícil separarla. Sí, Porque tú y vas, por ejemplo, a Maternidad de la Altagracia, ¿cuál es el presupuesto? Tú tendrías que sacar a cuánto le toca a cada parturiente de allá. Es difícil separarla. es muy difícil, pero es una situación que se replica de Sí. una manera u otra Sí. en la mayoría de los hospitales El del público país. del país. Sí. Y recuerde que los hospitales tienen un anticipo deficiente. El sistema hospitalario nacional no recibe suficientes recursos. De hecho, es uno de los graves problemas que tiene el sistema hospitalario nacional. De hecho, la inversión en salud, a pesar de que nuestro presidente la ha eficientizado y la ha incrementado, era históricamente una inversión que no rondaba, no llegaba al 1.8 del Producto Interno Bruto. La mayoría de los países del mundo que tienen un sistema sanitario que funciona, tienen una inversión por encima del 5%. Y ustedes no van a fomentar lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que para esta fecha el sector salud debía estar por lo menos un 5%. Bueno, el presidente de la República ha hecho un compromiso y se está viendo. ¿Pero se va a realizar eso? Ya se está realizando. ¿Se va a llegar a un 5%? El presidente ha dicho que debe llegar muy cercano al 4% Hay de aquí a los 4 años que finaliza su primer mandato. Hay un incremento en el sistema, en el actual presupuesto, que yo no sé cómo va a quedar después del discurso del presidente retirando los impuestos, pero hay salud, hay un compromiso y se va a salud, incrementar educación anualmente. y obras públicas están mejorados. Esos presupuestos están priorizados y cuando usted revisa en esta gestión lo que es el presupuesto complementario, ya la República Dominicana ha incrementado en este primer mes y medio la inversión en salud con relación a todos los años históricos anteriores. Denunció la situación en la que encontró el sistema financiero del Sistema Nacional de Salud y también la condición de muchos hospitales. ¿Qué necesita hacer el gobierno para poder revertir ese panorama? Primero, habíamos dicho que el sistema hospitalario nacional tiene una deuda que ronda los 4.000 millones de pesos. Tenemos 39 hospitales que deben más de 10 millones de pesos y de esos 39 hospitales hay 10 que solamente ellos deben 2.300 millones de pesos. Tenemos hospitales en el sistema que uno solo debe casi 750 millones de pesos. ¿A qué se corresponden esas deudas tan altas? Bueno, podrían ser varias las causas. De hecho, solicitamos una auditoría. La Contraloría está en estos momentos, tiene la solicitud, ya comenzó a trabajar para auditar 39 hospitales, las 9 regionales y nuestra sede central. Una de las causas de las probables deudas es que si la inversión es deficiente, obligatoriamente los hospitales deben endeudarse. Esa es la primera causa probable. La segunda causa es gestión. Hay que ver qué tan eficiente fueron esas gerencias. Hay una, antes de terminar la entrevista, aquí se está construyendo un super hospital, que es la ciudad sanitaria aquí.
El doctor José Joaquín Puello ha planteado que no se haga con esa ciudad sanitaria lo que se hizo con la Plaza de la Salud, con Sedimá, que se la dieron a patronato para que lo manejaran casi de una forma privada, sino que sea una institución que la maneje el Estado. ¿Cuál es la posición de usted? El presidente de la República, el Gabinete de Salud, está claro de que ese hospital debe pertenecer a la República, que no debe discriminar en sus servicios y solamente se busca la forma de hacer que sea gerencialmente eficiente. Efectivo. En ese sentido, doctor, y a propósito de todas estas deudas, ¿cuántos hospitales tenemos habilitados? Porque a lo mejor pueden estar dando servicio y no cobrando en el sistema de seguro, que al final son las aseguradoras que se quedan con los fondos. Eso por un lado. Y segundo, y aquí usted me corrige, porque voy a dar una cifra que se la voy a atribuir a usted. En sus declaraciones me pareció que usted dijo que un 70% de los hospitales necesitaban mejoría. Y este dato me llamó particularmente la atención porque el gobierno pasado supuestamente reparó 56 hospitales. Entonces, siendo tan reciente esa reparación, ¿cómo es que 70% de esos hospitales necesitan Tenemos mejoría? 174 hospitales de la red pública, 10 de autogestión, 19 que pasaron del IDSS. Yo me atrevo a asegurarles que menos del 10% de los hospitales de la red pública están en buenas condiciones o muy buenas condiciones. Le puedo asegurar que entre el 10 y el 20% de todos los demás hospitales están o bueno o regular. Y que el 70% de los hospitales restantes tienen serias dificultades estructurales de una u otra forma. De hecho, estamos haciendo un levantamiento nacional de todas las condiciones hospitalarias que se la vamos a poner a disposición pública de todo lo que es la situación hospitalaria nacional. Fueron intervenidos 56 hospitales, algunos de ellos todavía no se han entregado. Hospitales que muchas veces tienen ya varios años y presentan también ciertos deterioros por la poca capacidad que se tiene de vigilar y mantener las estructuras en buenas condiciones sanitarias, que es una de las grandes dificultades y que tenemos un gran reto de hacer que los hospitales que se entreguen permanezcan en el tiempo en buenas condiciones. Doctora, Y sobre la habilitación, que es una fuente de recursos para los Ese es un gran hospitales. problema. Muchos hospitales solamente tienen habilitaciones parciales. Una gran cantidad de hospitales no están habilitados, no reúnen, si no están en buenas condiciones, no reúnen las condiciones para una correcta ¿Y las habilitación. clínicas privadas? Sí, pero usted está dando un servicio. Sí, pero yo le estoy diciendo lo que está Sí, ocurriendo. no, pero lo que le digo, usted está dando un servicio doctor, y ese asegurado le está usted dejando el dinero a su Perdón, asegurado. Geraldine, antes de entrar a ese tema, las clínicas privadas en general con el tema de la habilitación, ¿cómo las encontraron? Eso es un tema del Ministerio de Salud Pública, las habilitaciones, y nosotros no tenemos ningún tipo de competencia ni de injerencia en esa parte. ¿Van ustedes, doctor, ya finalmente que se nos acabó el tiempo, van ustedes a fomentar, a auspiciar la modificación en este periodo de la ley 8701? De la seguridad social. Es un tema que se está discutiendo, es un tema que está sobre el tapete y lo ha estado muchas veces. Fue un primer paso de avance. De manera particular, o sea, es mi opinión como médico, creo que tiene ciertas situaciones que deben revisarse y una que otra cosa también debe discutirse y modificarse. Pero usted lo fomentaría ahora en esta gestión. Yo estaría de acuerdo en que hay que revisar la ley. Okay. Doctor, Muchísimas finalmente, hay una discusión nueva ahora respecto al tema de las residencias de los estudiantes de medicina a propósito de la muerte de una joven después de un turno que aparentemente fue excesivamente extenso e intenso y trae un viejo debate de las condiciones en las que estos estudiantes tienen que llevar a cabo estas residencias. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso particular y sobre cómo debería ser abordado este tema en el país? En primer lugar, es un tema de residencias médicas que no es mi responsabilidad y del Ministerio de Salud Pública. Nosotros como Servicio Nacional de Salud, la única parte de nuestra competencia es el recinto hospitalario donde esos profesionales están desarrollando su carrera.
Aparentemente es un tema que todavía no está lo suficientemente claro lo que pasó con ese lamentable fallecimiento de esa joven. Ahora, hay otra realidad. El sistema docente de residencias médicas es un tema que hay que revisar en la República Dominicana. Tradicionalmente, y todo lo que hemos hecho residencias médicas en el país, sabemos de las dificultades que tiene ese sistema, de muchos atropellos, que no quiero decir que eso fue lo que ocurrió con esta joven, estoy hablando del sistema a nivel general. Hay que revisarlo, hay que garantizarle a ese personal su capacitación de una manera armónica, con los descansos correspondientes, una capacitación digna, sobre todo porque es la principal fuerza laboral de nuestros hospitales. Doctor, nosotros aquí le dejamos suerte con todo este muñeco que sabemos que es grande que usted está manejando. Muchas gracias. La salud del país. Muchas gracias. ¿Ya? Tenemos un gran reto y estamos muy seguros que con el apoyo de nuestro presidente vamos a salir airosos. Luche porque habiliten los centros hospitalarios, porque posiblemente usted está escaseando en medio de la abundancia. Así es. Correcto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores, llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta entonces.